Es casi confirmado que nuestro G-Code está grabando algo nuevamente. Y aunque no se ha anunciado oficialmente de qué se trata, podría ser la segunda temporada de su programa de viajes. Las señales que nos llegan apuntan a que hay algo en marcha. La evidencia más reciente proviene de una persona que ya los había visto en el 2023 en las calles de Nueva York. Durante lo que más tarde se confirmó que fue la grabación de su programa de viaje, uno de los primeros capítulos, que claramente fue en Nueva York. Curiosamente, esta misma persona volvió a verlos, casi en las mismas circunstancias, y por supuesto que compartió su testimonio en redes sociales. Ella dijo: encontrármelos otra vez, ¿en serio? Esto es una broma, no recuerdo exactamente, pero creo que alguien dijo que iban al servicio militar. Alguien al lado mío gritó cuando los vio y dijo que sí, eran ellos. Llevaban mascarillas, así que no estoy segura, pero si realmente eran ellos, fue una experiencia muy rara otra vez. Creo que el alto llevaba una cámara. Entonces, estos dos están filmando algo constantemente o algo más. No sé. Este nuevo testimonio ha encendido nuevamente la esperanza y el entusiasmo de quienes esperamos una segunda temporada del programa de viaje del G-Code. Si recordamos, la primera vez que esta persona los vio, más tarde se supo que efectivamente ellos estaban grabando algo en Nueva York. En su momento, hubieron muchas teorías: un videoclip, una colaboración de Jimin y Jungkook, o un video similar al que hicieron cuando fueron por primera vez a Tokio, o quizás, como ya teníamos previsto, el inicio de su programa de viajes. Y efectivamente fue la última opción. En ese entonces también llevaban cámaras. Caminaban con un equipo mínimo pero evidente. Como siempre, mostraban la misma complicidad y tranquilidad de estar haciendo algo especial juntos. Ahora, esta segunda vez parece una repetición casi mágica de aquel momento, lo que nos hace pensar que tal vez están grabando la segunda temporada de aquel proyecto, o al menos algo de igual importancia e intimidad. Realmente no sería una sorpresa que hayan comenzado con las grabaciones de una segunda temporada, ya que el mismo Jungkook dijo que él quería hacer esto una y otra vez, grabar este programa con Jimin hasta que ambos tengan 50 años. Y como lo sabemos, Jungkook siempre logra lo que quiere. Ahora, esto podría tratarse de un nuevo viaje con otro tipo de significado. Recordemos que la primera vez que Jimin y Jungkook hablaron abiertamente que querían crear recuerdos antes de partir al servicio militar, conscientes en ese momento de que podrían no hacerlo juntos. Fue después, durante su viaje a Jeju, cuando se confirmó que su solicitud de enlistarse juntos fue aceptada. Así que podemos decir que el primer viaje en Nueva York no solo fue un escape, sino fue un momento donde ambos querían encapsular momentos
por si no lograban enlistarse juntos. Ahora, si realmente están grabando algo nuevamente, si están caminando otra vez por las calles de Estados Unidos, con cámaras en mano, con ese mismo aire discreto pero presente de que algo están haciendo, creando expectativas, entonces no podemos evitar pensar, ¿están creando más recuerdos antes de que regresen a sus actividades grupales? ¿O es un nuevo inicio de que están planeando juntos como dúos, como compañeros inseparables? También hay rumores de que podría tratarse de algo diferente. Como la primera vez, algunos creen que esta vez también podría tratarse de un videoclip, donde ambos sean los protagonistas, o donde quizás Jimin vuelva a ser el protagonista de Jungkook, como en el video que Jungkook grabó en su viaje a Tokio, o quizás esta vez todo de un giro y sea Jungkook el protagonista de un videoclip de Jimin. Más allá de las especulaciones, hay algo que sí sabemos con certeza. Jimin y Jungkook están juntos. Están donde quieren estar, uno al lado del otro, como siempre han demostrado querer estar, sea lo que sea, que estén filmando, planeando o viviendo, lo están haciendo juntos. Y eso es lo que más nos conmueve y nos llena de emoción. Porque si la primera vez quisieron guardar recuerdos antes del servicio militar, ahora puede que estén queriendo construir nuevos momentos, nuevos capítulos, quizás una visión de su relación, de su carrera y de un futuro que ambos prometieron compartir. Recordemos que ellos mismos dijeron durante su estadía dentro del ejército que mientras conversaban y pasaban momentos juntos, alejándose de todo en sus descansos, hablaban sobre su futuro, sobre lo que harían saliendo del ejército. Y está claro que todo eso los incluía mutuamente. Jimin estaba en el futuro de Jungkook y Jungkook estaba en el futuro de Jimin. Esto es algo indiscutible. Por otro lado, tenemos una gran noticia. BTS se prepara para su tan esperado regreso como grupo en marzo del 2026. Según información revelada por un representante de HYBE que confirmó el regreso oficial de BTS, que estaría programado para marzo del próximo año, lo que marca el fin de su periodo militar y abre la puerta a una nueva era para la agrupación, que de por sí, como sabemos, es la más influyente de la industria. Aunque esta declaración ha causado gran emoción entre muchos, Big Hit Music, la agencia que gestiona a BTS, fue más cautelosa al respecto, señalando que todavía no hay una fecha establecida, manteniendo así cierto grado de reserva mientras los preparativos avanzan. A pesar de esta ambigüedad oficial, expertos de la industria no descartan la posibilidad de que el grupo lance un sencillo de pre-lanzamiento o incluso otro tipo de proyecto especial antes de su regreso formal. Esto podría ser parte de una estrategia de reconexión gradual con un público global y de preparación para una reactivación masiva de actividades grupales.